Continuamos con la serie ¿Por qué? Una serie donde estamos explorando fundamentos doctrinales. Esta clase de hoy es sumamente importante. Es necesario que sepamos en qué estamos parados, dónde estamos parados. Ahora sí. Muy bien, entonces, comenzamos entonces con nuestro tema y les invito a que por favor me acompañen en oración. Les invito entonces a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos ante usted en oración, dando gracias una vez más por darnos esta oportunidad de profundizar en el conocimiento de tu palabra, para poner tu palabra como fundamento en nuestra vida. No las ideas de hombres, sino lo que dice usted. Que sea el Espíritu Santo nuestro maestro y que en esta hora el Espíritu Santo nos ayude a enfocarnos, a concentrarnos, a despejar nuestra mente y a poner todo nuestro enfoque mental y espiritual en tu palabra. Rogamos, oh Padre, dirección y sabiduría. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, solo imploramos. Amén. ¿Por qué los cristianos nos reunimos los domingos? ¿Por qué los cristianos nos reunimos los domingos? Y entonces tengo aquí unas preguntas para discusión que me gustaría que ustedes puedan dar si tienen algún comentario. Empezamos con ¿quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los cristianos? Creo que es fundamental que repasemos una vez más la definición, el concepto que tenemos de cristiano. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son? Miren la pregunta. ¿Quiénes son? No por qué somos cristianos, sino quiénes son los cristianos. El hermano Chachito y luego el hermano Ricardo Walton la pregunta. Digo que somos, ¿quiénes somos los que hemos sido bautizados? Hemos sido perdonados del Señor y seguimos todos sus mandamientos. Así es. Hermano Ricardo. Ok, gracias. Cristianos son hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Han sido perdonados de sus pecados con la sangre de Cristo y forman parte del cuerpo espiritual, la iglesia. Ya en la lección anterior hemos dicho que no es posible decir que uno es cristiano, pero que no cree en la iglesia o que la iglesia no es importante. Ya eso lo hablamos. Los cristianos siempre están asociados a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso dice la Biblia. Bien. ¿Es pecado no congregarnos los domingos? ¿Sí o no? ¿Qué es mandato? No dejar de congregar. ¿Y qué pasa si yo estoy hospitalizado? ¿Qué pasa si mi trabajo me impide congregarme el domingo?
Entonces se dan cuenta, la pregunta es cómo en lenguaje panameño le tiramos al hermano una curva y a todos ustedes. Es una pregunta que hay que saber ver, sortear. Bueno, depende. ¿Es pecado no congregarnos el domingo? Depende. Exactamente. Depende. Todo depende de la razón. Y vamos a hablar más adelante de eso. Esta es solo discusión, esta pregunta para despertarnos si acaso estamos. ¿Es el domingo para los cristianos un día equivalente al sábado judío? Oigan bien la pregunta. ¿Es el domingo para los cristianos un día equivalente? Ahí está la clave para entender la pregunta. ¿Al sábado judío? ¿Sí o no? ¿Ah? Ajá. No es equivalente. No es equivalente. La respuesta es no. Oiga, si usted no sabía esta respuesta, hoy aprenda. Para nosotros, el domingo no es equivalente al sábado de los judíos. No es nuestro sabbat. Y voy a explicarles por qué. Gracias a Dios existe el domingo. Gracias a Dios existe el domingo. ¿Saben por qué? Porque aquí venimos a este oasis espiritual, en la comunidad de los creyentes en Cristo Jesús, a renovarnos, a fortalecernos en nuestra relación como hermanos, a alimentarnos de la comunión, del compañerismo. Gracias a Dios existe el domingo. Gracias a Dios podemos reunirnos. Miren, las reuniones virtuales llenan un propósito, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar en persona. Nunca las reuniones virtuales van a sustituir el contacto personal. Necesitamos estar claritos en eso. Nunca es lo mismo. Necesitamos estar en un solo lugar, reunidos, congregados. Gracias a Dios existe el domingo. ¿Por qué los cristianos nos reunimos los domingos? Procedo a compartir con ustedes respuestas a esta pregunta que establece fundamentos de nuestra fe y nuestra doctrina. Y si usted no tiene una respuesta, hoy va a aprender. Primero, la importancia del primer día de la semana tiene fundamento en la palabra de Dios. Miren, Hechos 27. Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo? ¿Qué día? Hechos 27. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñó, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Miren, este versículo que lo hemos leído tantas veces, óigase bien, cuando presidimos la Santa Cena del Señor, hoy vamos a ver algo más, un detallito que hemos pasado por alto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí nosotros en la Iglesia de Cristo decimos, miren, el propósito, ahí declara, para, razón de la reunión.
el primer día de la semana. Nos reunimos en 5 días, dice en el versículo anterior. Pablo habla, Lucas, que está registrando el viaje de Pablo, habla del tiempo que se tomó para llegar, y llegaron a, ¿dónde era? ¿En qué lugar llegaron? No, allí en Hechos 27. ¿Dónde están ellos? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Troas. Troas es el puerto donde llega con la nave. Llegamos, dice, en 5 días navegando, y nos quedamos 7 días. El primer día, dice el versículo 7, de la semana, los discípulos se reunieron. En el calendario judío, oigan bien esto, en el calendario judío, el primer día de la semana, ¿cuál era? El lunes. ¿Ah? El domingo. Exactamente. El séptimo es el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Allí está empleando el calendario judío. Dice, nos reunimos el primer día de la semana, la iglesia, para partir el pan. Y allí, al partir el pan, nosotros entendemos, y es nuestra convicción, que se refiere a la Santa Cena, no tener una comida ordinaria, sino la celebración de la Santa Cena. Y este es uno de los textos, no es el único, en el que en la iglesia de Cristo tomamos para decir, el domingo tenemos que tomar la cena del Señor. ¿Se dan cuenta? Las iglesias evangélicas, todas, ellos toman la Santa Cena cuando el pastor dice, una vez al año, etcétera, etcétera. Las iglesias de Cristo, óigase bien, son las únicas en el mundo cristiano evangélico que toma la cena del Señor el domingo, no por curiosidad o querer ser distinto, sino por convicción doctrinal. Por eso, porque es la convicción nuestra. Y ya en la lección pasada, si usted se perdió la lección pasada, ¿por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Yo di razones por las cuales nos identificamos en las iglesias de Cristo. Y la iglesia de Cristo participa de la cena del Señor todos los domingos. Bien. 1 Corintios 16:1 es un pasaje que usamos mucho en la iglesia de Cristo para hablar de la ofrenda. No damos diezmo. Ya eso lo explicamos también y lo hemos hablado. Damos ofrenda. Y allí, 1 Corintios 16:1, Pablo da instrucciones sobre cómo recoger una ofrenda especial que él estaba recogiendo en las iglesias para llevar ayuda a las iglesias de Judea por una gran sequía, una gran hambruna que había en Judea. Pablo estaba recogiendo ofrendas, entonces da instrucciones. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Lo que quiere decir es, cuando yo llegue, no anden apurados buscando el donativo, sino que ya lo tengan. De ese contexto histórico, nosotros tomamos un fundamento, porque en la iglesia de Cristo decimos, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. 1 Pedro 4:11. Ya lo compartí con ustedes ese principio. ¿Por qué en la iglesia de Cristo el martes o el jueves no recogen ofrendas o donativos en sus reuniones? Porque no tendríamos ningún fundamento de la Biblia que nos diga hacerlo. ¿Por qué ustedes el domingo recogen ofrenda? Porque mira, Pablo da una instrucción, se refiere a una situación histórica particular, pero nosotros tomamos ese principio. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Nosotros recogemos la ofrenda porque ahí dice el primer día de la semana, no otro día.
Entonces, el punto que yo deseo enfocar con este texto es: ¿por qué Pablo pide que la iglesia en Corinto recoja la ofrenda el primer día de la semana? Porque era el día que los primeros cristianos se estaban reuniendo, la iglesia. Ya tomamos como punto la iglesia en Troas, se reunió para partir el pan. Ahí vemos un patrón. En la primera parte de la lección, porque soy miembro de la iglesia de Cristo, yo les dije, Dios trabaja en base a patrones, a modelos que quiere que todos sigan. La iglesia del primer siglo, la iglesia del Nuevo Testamento siguió un modelo, un patrón. Y aquí vemos, los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana. ¿Para qué se reunían el primer día de la semana? Tomaban la cena del Señor. ¿Para qué se reunían? Para recoger la ofrenda. Notan, ahí hay un patrón que hay que seguir. Ahora, en Apocalipsis 1:10, Juan dice que él estaba en el Espíritu. Apocalipsis 1:10, un texto muy importante. Vamos a leer ese texto, por favor. Apocalipsis 1:10. Recuerden, esta clase es desde el enfoque apologético. Aquí estamos dando lo que nosotros consideramos, porque desde una base de respuesta, hablando doctrinalmente. Apocalipsis 1:10. ¿Qué dice ahí? Ok. Noten esto. Estaba yo en el Espíritu. ¿Qué día? En el día del Señor. Estudiantes de la Biblia, aquí notamos que el autor emplea un nombre distintivo para hablar de un día de la semana. Cambia. Aquí se le llama. Nosotros creemos que era domingo, era el primer día de la semana. Juan está desterrado en la isla de Patmos por causa del evangelio. Y dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa eso? La explicación que se da es: Juan sabe que sus hermanos allá en tierra firme están reunidos. Es el día del Señor. Y él está unido, conectado en espíritu. Eso es lo que entendemos. Y en esa circunstancia, estando en un acto de devoción, conectado, mis hermanos están reunidos. Él recibe estas revelaciones de parte del Señor. ¿Qué nombres emplea para referirse al día de reunión? En los textos que hemos visto, el día del Señor, el primer día de la semana. Hermanos, por eso nosotros en el lenguaje de iglesia decimos, hermanos, el día del Señor, nos vemos en el día del Señor. ¿Qué queremos decir? El domingo. Ese es un lenguaje tomado de las Escrituras. El día del Señor tiene también otra connotación en la Biblia. Habla del día del juicio final. Así lo emplean los profetas. Pero aquí claramente vemos que Apocalipsis 1:10 no es el día del juicio final. Entonces nosotros decimos, es el día domingo, el primer día de la semana. Y saco a colación el nombre domingo. ¿Saben ustedes que el nombre de los días de la semana es tomado del nombre del calendario romano? Los judíos no le llamaban domingo al día domingo nuestro. Le llamaban primer día de la semana. Los judíos nombraron los días de la semana para honrar a un dios de ellos. El día domingo es el día del dios Sol. Y así sucesivamente, ellos honran
y le dan un día, un nombre al día de la semana a un dios de ellos. Nosotros en la Biblia no vemos que aparezca el día domingo con el nombre domingo, porque se le llamaba el día del Señor o el primer día de la semana. Nosotros no estamos honrando al Dios Sol, ni es por eso que nosotros nos reunimos el domingo o primer día de la semana. Ahora voy a decirles por qué nos reunimos el primer día de la semana, el domingo. Pero deseo que tengan bien clarito, nosotros no, los cristianos no asocian el día domingo al día del Dios Sol, ni es por eso que nos reunimos, para honrar a un Dios pagano. Segunda razón que yo comparto con ustedes, ¿por qué los cristianos nos reunimos los domingos? El día de reunión de los primeros cristianos no era como nuestro tradicional domingo en la mañana. Volvemos a Hechos 27. Yo les dije que allí hay un detallito que quiero que ustedes noten. Miren, escuchen bien esto, amados hermanos, no se sorprendan. Están bien sentados. Miren, los primeros cristianos, la iglesia de Jerusalén, no se reunía el domingo en la mañana a las 9:30 de la mañana, como es la tradición. ¿A qué hora se reunían los primeros cristianos? El primer día de la semana. No era medianoche. Ajá. ¿De qué día? Miren, se las voy a poner más fácil. ¿Cuándo, a qué hora empezaba el sábado para los judíos? ¿De cuándo? ¿De qué día? A las 6 de la tarde del viernes. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿cuándo empezaba el primer día de la semana para los primeros cristianos? ¿De qué día? Del sábado. Nuestros primeros hermanos, óigase bien, no se reunían el tradicional domingo en la mañana. Para ellos el primer día de la semana, y en efecto así está en su calendario, empieza sábado a las 6 de la tarde. Por eso dice Hechos 27, y alargó el discurso hasta la medianoche. Tiene sentido, ¿verdad? Se reúnen todavía temprano. Pero ahí hay otro dato para nosotros. Los hermanos no tenían ese culto. Quiero 6 canciones, una oración corta, tu sermón que no se pase de 30 o 40 minutos. Si se pasa, estás mal. Anuncios cortos, porque queremos irnos ya. Miren, aprovecho, hago un enorme paréntesis aquí. Muchas cosas son fantásticas de la cultura de los gringos. Muchísimas. El orden, organización. Sin embargo, han caído presa de su propio sistema. Son tan estrictos con el horario, usted no se puede pasar de horario. Es pecado. Bueno, algunas de nuestras congregaciones son extremistas también. Algunas de nuestras iglesias hermanas en Panamá no tienen hora para terminar. No son puntuales a la hora de empezar y usted se queda ahí hasta la 1:30 de la tarde y siguen los hermanos reunidos. Se van al otro extremo. Todos los extremos son malos. Hay ocasiones en que podemos ser flexibles. No somos máquinas, no somos robots. No apaguéis al espíritu, dice Pablo. Pero tampoco es que vamos a exagerar. Cierro ese enorme paréntesis. Los hermanos de la iglesia del primer siglo se reunían y dice, y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. También es importante entender, óigase bien, que Pablo estaba de visita
Y no es que ellos se reunían hasta la medianoche todos los domingos. Era una ocasión excepcional. Debemos entenderlo. Nosotros mismos lo hacemos con un predicador invitado. Y le decimos, y él pregunta, ¿cuánto tengo? Hermano, dele, porque usted no está aquí todo el tiempo. Nosotros queremos aprovechar su presencia. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Pobre Eutico. Él tuvo toda la intención, pero hay que ver que Pablo hablaba sin parar. Y Eutico se durmió, y como él estaba sentado a la orilla de la ventana y la reunión era en un piso alto, se vino abajo y se desnucó. Predicadores, dice alguien por ahí, oigan, ustedes cuidado con alargar el discurso y que los hermanos se caigan dormidos, porque no tenemos un Pablo que resucite a euticos que caigan. Bien, ¿cuándo empezó entonces nuestra tradicional reunión del domingo en la mañana? Recuerden que el primer día de la semana, hermanos, están atentos. El domingo, primer día de la semana, para los primeros cristianos, era un día de trabajo normal. Domingo, primer día de la semana, tenían que ir a las 6 de la mañana a laborar. Eso era la vida de ellos. Entonces, por lo tanto, los hermanos se reunían el sábado en la noche, porque al día siguiente hay que trabajar. Ahora, ¿cuándo empezó nuestra tradicional reunión domingo en la mañana? Algunos opinan que esto empieza trazando la historia, tercer siglo de la era cristiana, tercer siglo, cuando Constantino, emperador romano, oficializa el cristianismo y decreta el domingo día de descanso. Algunos opinan que desde allí empieza entonces que los hermanos se reúnen el día primero. Ahora recuerden, no queden ustedes ahí confundidos. Sábado a las 6 de la tarde, pero recuerden, el calendario judío, sábado a las 6 de la tarde era el día domingo, era el primer día de la semana, hasta el domingo a las 6 de la tarde. Sí la captaron, ¿verdad? Ese era el primer día de la semana. Ellos no se estaban reuniendo sábado. El sábado concluyó. Comienza el viernes a las 6 de la tarde, sábado a las 6 de la tarde, termina el sábado para ellos. Ellos no están reuniéndose sábado. ¿Quedó clarito eso, verdad? Entonces, miren. El domingo tuvo significado simbólico para los primeros cristianos y yo les doy 3 razones. ¿Por qué los cristianos se reunieron el domingo? 3 razones. Para los primeros cristianos, el domingo no reemplazó al sábado. ¿Qué pensaron los primeros cristianos sobre el día domingo? Primero, fue el día en que Cristo se levantó de la tumba. Recuerden, la escritura dice, y no tenemos que citar, primer día de la semana, Jesús resucita, ¿verdad? En eso estamos claritos. Primer día de la semana, Jesús resucitó. Segundo, fue el día en que la iglesia comenzó. Hechos 2:1 dice el día de Pentecostés. Si quieren abrir su Biblia, es muy importante esto. Hechos 2:1. El día de Pentecostés estaban los discípulos reunidos y descendió el Espíritu Santo. Personalmente creo que fue sobre los apóstoles que fueron bautizados ese día con el Espíritu Santo. No los 120 que menciona Hechos capítulo 1, cuando seleccionan al reemplazo de Judas. Hechos capítulo 1 dice que eran como 120 y que estaban reunidos en un aposento alto. Hechos 1. Hechos 2
no es la misma reunión de Hechos 1. Y el lugar donde estaban era en las áreas del templo, en la plazoleta del templo, porque allí llegaron miles que se congregaron porque habían escuchado un fenómeno cuando el Espíritu Santo fue derramado. ¿Me están siguiendo, hermanos? El día de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Levíticos capítulo 23, versículos 9 al 22, no lo vamos a leer, pero miren, allí habla de la celebración del día de Pentecostés. Por cierto, en el mundo evangélico celebran el Pentecostés, celebran esto y celebran lo otro. La Biblia no nos dice que celebremos Pentecostés. Era una fiesta de los judíos, con un significado para los judíos, no es para nosotros. Pentecostés, después del día de la Pascua, comenzaban a contar 50 días para celebrar el Pentecostés. ¿Qué se celebraba el día de Pentecostés? Las cosechas, los primeros frutos. Ellos presentaban a Dios las cosechas, las primeras cosechas, sus primeros frutos. Y ahí tienen ustedes otros textos bíblicos que les hablan de eso. Y aquí vemos cómo la iglesia nace el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, oigan bien esto es importante. El día de Pentecostés siempre caía domingo, primer día de la semana. Siempre caía primer día de la semana, el Pentecostés. Los judíos presentaban ante Dios sus primeras cosechas. Y miren ustedes, el Espíritu Santo fue derramado y se convierten 3,000 almas. Nace la iglesia en Jerusalén, año 33, día de Pentecostés. ¿Por qué los cristianos se reúnen el día domingo? Por el simbolismo que tiene ese día. Cristo resucita, primer día de la semana. La iglesia empieza, primer día de la semana, pero hay un tercer simbolismo allí. Fue el primer día de una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Recuerden. Entonces los cristianos identificó a los creyentes, ahí en ese texto Pablo identificó a los creyentes como nuevas creaciones en Cristo. Así el primer día de la semana habría sido, para los primeros cristianos, un día de celebración de la nueva creación en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Para los cristianos, el primer día de la semana es la celebración de la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por qué debo congregarme? Hebreos 10, 22 al 25 habla de la importancia de congregarnos y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces habla de que en el primer siglo, algunos tenían ya el hábito de ser esporádicos en la asistencia a las reuniones. Y aquí Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos. Es un deber y una obligación. Hay razones que entendemos por qué usted no se puede congregar un domingo. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si usted por elección decide hacer otra cosa el día del Señor, ¿cómo cree que usted está delante de Dios? Cuando usted tiene que estar con sus hermanos para tomar la cena del Señor, para adorar, para estar con sus hermanos como dice la Biblia. Y como tenemos sustento bíblico,
Si usted por elección decide hacer otra cosa, le da lugar a otra cosa en ese día y no se congrega, pudiendo hacerlo, ¿cómo está usted delante de Dios? Usted está mal. No hay nada que justifique. Necesitamos cobrar conciencia y dejar de ser intermitentes. Un domingo sí, otro domingo no. No se puede contar contigo porque no estás. No podemos hacer un calendario y saber que yo cuento con que usted va a estar, porque ya tiene la costumbre que usted viene de vez en cuando. Hermanos, necesitamos cobrar conciencia y dejar de ser inconstantes en nuestras reuniones. Es importante, en el nombre del Señor, que adquiramos ese compromiso con el Señor. Y así nos unimos a los primeros cristianos, los cuales se reunían cada primer día de la semana. Por eso nos reunimos nosotros, para celebrar. Cristo resucitó. Cristo nos ha hecho nueva criatura en Él. Cristo viene. Por eso nos reunimos el domingo. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, hermano. Debe ser un gozo tener esta oportunidad. No tanto decir una obligación, pero al llegar ese día ya entendemos que lo hacemos en memoria de Jesucristo. Sí. Es un gozo que debemos sentir y un gran deseo de estar reunidos. Sí. Bien, Señor. Así es. Salmo 42, dice el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Yo quiero estar ya reuniéndome. Y entonces, pero algunos dirán: ya viene el domingo, tengo que reunirme. Ya viene el domingo. Para algunos es una carga. Para algunos es un compromiso. Para algunos es una obligación. No lo veamos así, amados hermanos. Debe ser gozo, alegría, para alimentarnos, para estar en comunión. Yo sí creo que Cristo va a venir un primer día de la semana, cuando su pueblo esté reunido. El Señor va a venir a llevar a su pueblo. Qué hermoso es que estemos reunidos todos y que la iglesia sea transformada y levantada para ir al encuentro del Señor el día que Cristo venga. Sí. Entendemos y todos comprendemos que hay razones por las cuales algún domingo no nos congregamos. Lo entendemos. Pero que no sea por pereza o porque le damos lugar a otras cosas. No está bien.